Laila Tov, tengan todos ustedes Briu, Braja, Ahava, salud, bendición y amor. Y Fata, Lev, Besinja, Makshava. Aquí se ha abierto corazón con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569. Y los saludos, Laila, buenas noches que tengan. Y hoy vamos a leer los nuevos evangelios, a Marcos vamos a leer. Puedo haber elegido a Lucas, a Mateo, pero vamos a leer a Marcos, que nos posiciona en la fecha de estas fiestas, ¿sí? De Jesús, que Jesús festejó el Pesaj, ¿sí? Porque él era bien judío, ¿sí? Bien israelí, porque la mamá era Leví, María, su prima nos dice en Lucas 1, lo podemos ir leyendo, que era descendiente de Aarón. Elizabeth es prima de María, entonces sabemos que María era Leví. Y María es concebida en Espíritu Santo, o sea que es toda puro Jesús, ¿sí? Y vamos a leer a Marcos, y bueno, y sabemos que también por María corre la sangre de la tribu de Judá, por Zorobabel, ¿sí? Pero esto es todo está acá en las Escrituras. Entonces, seleccioné Marcos. Vamos a hacer, no por completo, un salpicón como para orientarnos. Sabemos que Jesús con sus discípulos festeja el Pesaj, ¿sí? Como lo hicieron siempre todas las familias de Israel. Preparando el cordero, cenando y todo festejo, porque verdaderamente la salida de Egipto fue un festejo. Entonces leemos en Marcos 14, comenzamos y dice, 2 días después era la Pascua. Acá dice Pascua es Pesaj en hebreo. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Luego vamos a leer Marcos en capítulo 14, versículo 12. Ustedes si quieren lo pueden leer tranquilamente, pero yo para poder redondear a lo que vamos, que también en esto está errado el festejo, ¿sí? Y acá las Escrituras nos lo dijo y está escrito. Jesús festejó el Pesaj y cantó el cántico de Moisés junto con sus discípulos. Cenó en la casa de Zacarías, que era su tío, Zacarías, ¿sí? Era tío de Jesús, porque Juan Bautista es primo de Jesús y era hijo de Zacarías. Entonces Zacarías era un sacerdote, depende cuando le tocaba en un mes, y tenía que estar a orden en el templo cumpliendo una función. Entonces, ¿qué pasa? Todos conocían a Zacarías, ¿sí? Entonces, cuando muere Zacarías y Jesús ya está grande, esa relación de familia siempre estuvo y siempre fueron a Jerusalén, porque iba a Jerusalén María con José y Jesús y todos los demás hijos siempre en las 3 fiestas. Luego Jesús es cuando hace un retiro, viene el Espíritu Santo a través del bautismo de Juan Bautista y viene todo esto que es el servir a Dios, ¿sí? Porque Dios necesita de nosotros ¿para qué? Para comunicar a todo su pueblo para el camino, para entrar al camino, que está todo pervertido, hoy por hoy está todo desviado, diseminado y errado. Entonces, sabemos que festejó y pasaron el sábado toda la noche, ya es domingo. Ese día, que es el primer día de la semana, es cuando Judas lo besa y lo entrega. Entonces luego pasan un período que está en la cárcel debajo del palacio, y ahí viene ya el fin de semana del nuevo Shabbat, ¿sí? Entonces pasan lunes, martes, miércoles, jueves y recién el viernes
siguiente, o sea, el viernes que viene, es cuando ahí es que muere a las 3 de la tarde. Entonces, o sea, hay que festejar, como dice las Escrituras, Pesaj, y hay que festejar cuando resucita, porque muere un viernes, el sábado no se hace nada porque es Shabbat, el domingo no lo ven en la tumba, ¿no? Entonces se ve en carne y hablando y comiendo el lunes, porque el domingo después de la primera estrella ya es lunes. Entonces Jesús festejó y estuvo todas estas semanas de esos días siguientes al Pesaj en Jerusalén, y que lo tenía Pilato y se lo mandaba a Herodes, que Herodes también estaba en Jerusalén por las fiestas, y Herodes era el gobernador de Galilea, porque Herodes estaba en Galilea, no en el palacio de David. El que estaba en el palacio de David era Pilatos, ¿sí? Así que todo es, hasta hoy se tiene que limpiar todo eso, porque es toda una gran confusión que mecha a todos, el invisible mecha, para que haya toda esta confusión y nunca podamos entrar al camino de Jehová. Por eso quiero leerles Marcos, que se puede leer Mateos, Lucas, ¿sí? Entonces, ya sabemos que nos dice que iba a ser las Pascuas. Entonces dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, o sea, el viernes 14 de Nisán, es el primer día, ¿sí? Que representa el último día que estuvieron en Egipto, que cuando matan al cordero, ¿sí? Cincelan todo la entrada de las puertas y pasa la plaga, la 10ª plaga, el faraón, y ellos al otro, o sea, el sábado, al Shabbat, salen todos, que es el 15 de Nisán, con alegría. Así que Jesús festejaba junto con sus discípulos por ser israelí. Entonces, dice así, Marcos 14:12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas las Pascuas? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Aquí cuando dice que sale este hombre con el cántaro, porque ya a Jesús lo conocen y él conoce todos los habitantes, los que estaban ahí, y más en la casa de su tío. Saben todo lo que eran servidores. Ya su tío no está, Zacarías, y está ese gran salón donde cenan, ¿sí? Que cenan, antiguamente se sentaban en el piso, los almohadones. Dice, y donde entrare, ¿no? Que lleva el cántaro de agua, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer las Pascuas para mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. ¿Sí? Todos eran los parientes que sabían todo lo que estaba llevando la palabra del reino de Dios, de su Padre, y le daban lugar. Enseguida se apresuraban a hacerle todo lo que él pedía. Sí, todo. Sí. Así que estas son las indicaciones del deseo de lo que él tenía preparado y sucede. Luego, bueno, sabemos que cenan, cantan el cántico de Moisés y se va al Monte de los Olivos, porque ahí es donde les dice que ya se está preparando porque va a ser entregado. El Hijo del Hombre será entregado. ¿Sí? Leemos a la verdad, dice también que uno de ellos lo traicionará, ¿no? Me entregará, ¿no? Dice. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, seré yo y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él.
Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Sí? Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Y vamos a leer Jeremías 31, 34. Que por muchos es derramada. O sea, el nuevo pacto es Jesús. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y que prontito quizás seamos afortunados y lo podamos ver. Entonces vamos a Jeremías 31, 34. Jeremías era todo triste. Jeremías era un profeta que a él le tocó escuchar de Jehová todo lo tormentoso que iba a pasar el pueblo. Solo en el de 31 y 32 hay una alegría y un reconfortante para la palabra para Jeremías, porque todo lo que él iba viendo y le iban diciendo el ángel de Jehová, que son las palabras de Jehová, eran todas cosas muy tristes, ¿sí? Entonces leemos 31, 34, Jeremías, y dice, o 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Bueno, y todo es hermoso luego, y el pasaje 32 también. Así que vean cómo acá Jesús les va explicando que el pan es la palabra, es todo esto, es la escritura, y no estaba en los evangelios, porque es el libro cerrado de Daniel, el sellado, que se abrió luego de Jesús cuando ya partió por orden divina. Entonces todos los discípulos que quedaban, que debían escribir, escuchaban la voz del ángel, y es así como escriben, ¿sí? Y entre ellos estaba Daniel, estaba resucitado, que era Juan, era el medio hermano de Jesús, el que más amaba. Y a Daniel lo amamos, y Jesús lo ama a Daniel, y lo tuvo al lado, lo tuvo como medio hermano, ¿sí? Así que bueno, y él escribió todo el Apocalipsis, todo lo que iba a ser futuro. Y con el pan, ¿qué es el pan? El pan es la palabra. Todo lo que salga de la boca de Jesús, los nuevos, los mandamientos siguen estando, porque es la ley. Nunca se salió de la ley, sino la abrió y ahora la compartió Jesús con todo el resto, porque venía a abrirnos de Satán, vino a decirnos de Satán, el enemigo de Jehová, el enemigo del pueblo, y que nos tiene a todos. Entonces, de eso se refería, ¿sí? Por eso se entrega, porque tenía que haber acá en la tierra un hombre como Adán, perfecto, en perfección, que Adán no lo pudo lograr porque fue boicoteado por el árbol de la ciencia del bien y el mal, que primero la tentó y la engañó a Eva, y luego le enseñó todas esas cosas pecaminosas a Adán. Por eso se truncó, ¿sí? Entonces tiene que venir un hombre perfecto, limpio, puro, para combatir a este Satán, ¿sí? Que es el hermano de Jesús en realidad, por el Edén, que es el otro árbol, Satán, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces él venía a avisarnos de esto, de que nos tenemos que salvar de esta maldad constante, ¿sí? Que nos pervierte y nos arrastra a otros caminos, a los vales.
que estaban llenos, estaban todos llenos ahí. El templo era comercio, era beneficioso porque veían plata, dinero, pero no era porque estaban por entrega por Jehová. Entonces ahí Jesús fue y les hizo ver y corrigió. Pero esto ya estaba escrito, él tenía que padecer, y seguimos leyendo. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y vemos ahí en Zacarías 13:7, ¿sí? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por eso lo ven en Galilea, ¿sí? Y asciende en el monte Tabor después de 40 días. En el monte Tabor asciende. Nada, no fue, después que resucita, no es que está en Jerusalén, ¿sí? Y que lo ven en Jerusalén y que del monte de los olivos se asciende. No, todo es en Galilea, ¿sí? Y ahí es cuando Pedro le dice que no le pasará, que él no lo va a negar, y le dice, antes que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Luego anoté, vamos a leer Zacarías 13:7. Zacarías 13:7. Dice, acá es cuando Zacarías ya predice, está profetizado porque escucha la voz del ángel y es que él escribe, Zacarías. Entonces 700 años antes. Entonces dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Jesús es su hijo amado. Pero él determina que le suceda eso acá en la tierra. Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas, y se perderán más la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Sí? Es hermoso. Esto es Zacarías, ¿sí? Hablaba de